Bienvenidas y bienvenidos a este espacio con el cual Red Papás cumple con su propósito superior de abogar por la protección de niñas, niños y adolescentes en Colombia y América Latina, así como de fortalecer las capacidades de los actores relevantes en garantizar su efectivo cumplimiento. Hoy estaremos conversando con Juana Morales, quien es experta en trastornos de la regulación y déficit de atención, acerca de las preguntas que todos ustedes nos compartieron por redes sociales, las preguntas que tienen ustedes acerca de este síndrome. Entonces, bueno, hemos recibido muchas preguntas. eh, y bueno, para empezar esta conversación contigo, Juana, quisiera de pronto unir dos de esas preguntas que nos llegaron que creo que pueden ser chéveres para empezar esta conversación. Entonces, bueno, una persona nos preguntó cómo reconocer si una niña o un niño tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y hay otra persona que también nos pregunta cómo distinguir cuando se trata del trastorno y cuando estamos es más como frente a una niña o un niño que es inquieto. Entonces, bueno, bienvenida Juana, y creo que con esa pregunta podemos empezar a conversar. Hola Andrei, delicioso estar acá. Pues esta es una pregunta compleja para contestar, porque el trastorno por déficit de atención, empecemos porque el trastorno por déficit de atención puede o no tener hiperactividad, empecemos por ahí. Entonces, hay que arrancar por entender que no siempre es tan evidente para los adultos las necesidades de los niños. Es muy evidente cuando hay un nivel de actividad muy alta, que hace que sea fácil para los adultos poder decir, este niño algo le pasa porque se mueve mucho más que el resto de los niños, tiene realmente dificultades para inhibir. Para inhibir quiere decir para parar, para no responder a toda la información que tiene en el medio, porque seguramente esta persona cuando hace esta pregunta de lo que nos está diciendo es, se mueve y no para, no para. Se sube a la mesa, si está algo para abrir, abre el cajón, si ve la cartera de alguien, quiere saber qué hay adentro, si ve el teléfono, quiere hablar en el teléfono, si ve un dulce, se lo quiere comer, es como si el mundo le hablara. Entonces, ese niño que se mueve más tiene que tener además otras características para poder hablar de un trastorno por déficit de atención. Pero además, esto es un trastorno, es una condición, está dentro de las condiciones de neurodiversidad, y necesita ser visto a profundidad. O sea, no es suficiente un niño que se mueve mucho, un niño que corre mucho, una niña que habla mucho, para poder decir que tiene un trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad. Eh, Además, porque hay, André, una cantidad de mitos, como digo yo, mitos y leyendas sobre esto. ¿Te has fijado? Hay una cantidad de ideas que tenemos alrededor, que esto tiene que ver básicamente con niños y niñas que les cuesta trabajo poner atención, y esto no necesariamente es así, que se mueven mucho y que son muy impulsivos, como que este mix. Entonces, contestar esa pregunta necesitaríamos mirar en qué edad, en qué contexto, en qué cultura, porque además es diferente tener un niño aquí en Bogotá, en el interior, a un niño en la costa, que se comportan diferente. Entonces, diferenciar, hay una inmensa diferencia entre un niño que es muy activo, que en su temperamento tiene un rasgo de mayor actividad motora, a un niño con una hiperactividad, porque la hiperactividad además es un diagnóstico, igual que el trastorno por déficit de atención es un diagnóstico, no es un término que comúnmente podamos decir, que nosotros, quienes no están en el ámbito de la evaluación de esto, puedan decir, claro, es que ese niño tiene un TDAH. Esto requiere una evaluación muy profunda y muy cuidadosa. Bueno, muchas gracias Juana por esa respuesta que creo que a madres, padres, cuidadores nos orienta mucho sobre qué hacer cuando de pronto sentimos que podemos estar ante un caso de estos. Sin embargo, acá hay otra pregunta que nos hace una persona que creo que nos puede ayudar como para conectar y de pronto profundizar un poco más en esa respuesta, y es entonces, ¿cuándo debo yo acudir de pronto ante un especialista? Bueno, entonces vamos a echar reversa para que sea más fácil de entender. El trastorno por déficit de atención es un trastorno de la regulación.
o sea, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, necesita ser evaluado. ¿Qué características? Y no de lo particular, porque obviamente un niño, una niña o un adulto, adolescente o adulto, que tiene, tiene la condición del déficit de atención con o sin hiperactividad, se va a ver diferente, porque su temperamento, sus características hacen individuales la forma de comportarse. Pero podemos arrancar por empezar a mirar. Hay 3 lugares muy importantes para poder, que son en donde podemos ver lo evidente, para poder entender si necesitamos o no hacer algún tipo de evaluación. Primero, tiene que ver con el nivel de actividad. Por eso está la H, que tiene que ver con hiperactividad. Y es qué tanto ese niño o niña está siendo capaz de organizar y regular su actividad motora. Evidentemente, la investigación nos muestra que hacia afuera pensamos que solamente es el movimiento, que tanto se mueven. Hay, yo diría que términos coloquiales como es que se trepa por las paredes, es que no para, es que parece que tuviera un motorcito adentro. Pero también una manera de aumento en actividad motora es hablar. Hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces tú hablas, no te quedas callado, interrumpes, mantenerte en la silla es difícil. Entonces, por un lado, tenemos la característica que tiene que ver con el nivel de actividad, tanto motora como verbal, y entrando mucho más profunda, también el nivel de velocidad de actividad de pensamiento. Estos niños, niñas o adultos o adolescentes que piensan y no se callan y tienen ideas y propósitos, pero lo que se ve es el nivel de actividad y movimiento. La segunda tiene que ver con la impulsividad. ¿Qué tan fácil está siendo para ese niño o niña poder inhibir, esperar, aguantar y no responder necesariamente al impulso? Y la tercera tiene que ver con cómo maneja y regula su atención. El trastorno por déficit de atención no es un déficit en la capacidad de poner atención. Es la manera como tú regulas el input y la manera como respondes a la información que te da el medio. Entonces, esos son 3 lugares que pueden ser observables. Pero debajo de todo esto, que es lo que no es observable, yo siempre digo que el déficit de atención es como un iceberg. Arriba vemos unas cosas, pero lo que más nos interesa saber es qué es lo que hay debajo, porque ahí es donde tenemos que hacer la mayor intervención. Pues hay otra cantidad de cosas que nos ayudan a poder entender cómo se comporta, los procesos de inhibición, de manejo del tiempo, una cosa que se llama el lenguaje autoinstructivo, que tanto me puedo yo instruir y regular mi comportamiento a través de cómo me hablo a mí mismo, la solución de problemas, el control emocional, cómo respondo cuando hay una emoción presente. Una cosa que se llama la memoria de trabajo, que es como esa memoria que me sirve para los procedimientos. Entonces, si vas viendo, esto es súper complejo. Pero además de todo, tenemos que entender que los niños cuando están chiquitos, si te das cuenta, tienen todo esto de lo que yo acabo de hablar. Un niño de 3, 4, 5 años podría moverse mucho, ser impulsivo por edad, no quedarse callado por edad porque están madurando los procesos inhibitorios, podría eventualmente quitarle el juguete al amigo, pegarle eventualmente cuando quiere algo, y eso no se constituye en un trastorno por déficit de atención. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Otra cosa que sucede también es que niños o niñas que han transitado por eventos traumáticos, trauma de verdad, son niños que son más reactivos, les cuesta más trabajo organizarse y no tienen un trastorno por déficit de atención. Entonces, mi recomendación, más que decir cuándo consulto por si hay un déficit de atención, es tratar de observar y decir, ¿qué es esto que me está llamando tanto la atención? ¿Qué es esto que yo noto que le cuesta, que está madurando más lento? Porque al final hay una cantidad de habilidades que van madurando mucho más lento en nuestros niños con trastorno por déficit de atención, y cómo esto impacta su ocupación de juego, de ir al colegio o el jardín, cómo impacta la vida social, pero fíjate que es mucho más que esas 3 características que vemos. Pero, ¿sabes? Yo pienso que las familias somos sabias, los papás, las mamás y cuidadores somos sabios, y empezamos a notar que hay algo en la organización del comportamiento de nuestro niño o niña
que no está siendo fácil de explicar. Y si tienes más de uno, cuando empiezas a comparar con el otro, empiezas a decir cosas como, yo me acuerdo que a él le quedaba más fácil y yo veo que a él o a ella le está quedando mucho más difícil. El trastorno por déficit de atención, además, Andrei, no depende de la expectativa del adulto, que esa es otra de las cosas que a veces es muy peligrosa, y es que yo quiero que se quede quieto. Entonces, como necesito en el salón de clase que se quede quieto, entonces vamos a mirar si lo que tiene es una hiperactividad. Y hoy lo que sabemos es que muchos niños, niñas y nosotros adultos regulamos nuestra atención de diferentes maneras y no necesariamente estamos dentro de esta condición. Entonces, si en algún momento para esa persona que hace la pregunta dice, yo noto aquí cosas que me llaman la atención, pues ese es el momento para hablar con el pediatra, para eventualmente pedir atención de especialistas que puedan mirarlo, que nos puedan ayudar a evaluar si realmente estamos al frente de esto o no. En niños chiquitos sabemos que tenemos que esperarnos un rato para ver cómo va madurando los procesos antes de hablar de un trastorno por déficit de atención. Hay un porcentaje muy pequeño de niños, niñas, de niños y niñas pequeños que desde muy temprano tú puedes decir, estamos al frente de un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Bueno, muchas gracias Juana, porque creo que con esto derribamos un poco esos mitos de los que hablabas, ¿no? Uno a veces escucha como a la gente decir muy a la ligera, esta niña, este niño es hiperactivo, ¿no? Y creo que con lo que nos dices ya podemos ver que realmente es un fenómeno muy complejo, que requiere un estudio muy preciso para poder realmente llegar a ese diagnóstico. Entonces, bueno, muchas gracias por eso, que creo que nos sirve a todas y todos. Bueno, para pasar a otra de las preguntas que nos llegaron, que creo que nos puede servir para ir continuando esta conversación, y es, nos preguntan que, bueno, cuando ya una niña o un niño tiene este diagnóstico, nos preguntan que cuándo es conveniente medicar y también si de pronto existen otras alternativas diferentes a la medicación. A mí me parece que esto es súper valiosa, esta pregunta, súper valiosa, porque fíjate que sucede que el cerebro de una persona o de un niño o de una niña con un trastorno por déficit de atención, pues evidentemente funciona distinto. O sea, los procesos y el nivel de madurez es diferente, entonces sabemos que el trastorno por déficit de atención como un diagnóstico, pues es un cerebro que funciona distinto, es una neurodiversidad. Entonces, ¿cuál es el lugar donde esto debe estar para poder tomar decisiones como el medicamento? En el ámbito médico, no en el ámbito educativo ni en el ámbito familiar. Realmente lo que esperaríamos y quisiéramos es que un niño sea lo suficientemente bien evaluado para que el médico pueda tomar decisiones frente a la necesidad o no de un medicamento. Y es difícil. Para muchas familias es muy difícil recibir la información sobre medicamento. No somos los maestros los que decidimos si sí o si no. Y uno de los grandes peligros de hablar sobre medicamento es que al haber tantos mitos y tanta desinformación, porque es como que tanto sabemos nosotros sobre cómo funciona, no sé, los antibióticos o el acetaminofén o cualquier cosa, pues cómo funciona en el cuerpo nosotros no sabemos. Sabemos que sirve para la infección o sabemos que sirve para el dolor, pero cómo funciona no sabemos y por eso usualmente no cuestionamos al médico en sus indicaciones frente a la necesidad de un medicamento. Pero en los asuntos yo voy a decir salud mental o en un asunto como esto es transparente, como no lo ves, como tiene que ver con la manera como tu cerebro funciona y cómo regula y organiza tus emociones, lo que piensas y tu comportamiento, a veces nos sentimos en el derecho de cuestionar las decisiones médicas. Entonces yo lo que le diría a esa persona es, si tu chiquito o tu hija o tu adolescente está bien evaluado, si lo ha evaluado además los equipos, o sea, las personas que saben evaluar esto, porque existen unas pruebas y unos indicadores clínicos, decimos nosotros los psicólogos y los médicos, que son estas cosas que son particulares a esto, que nos permiten poder evidenciar si estamos al frente o no de un trastorno como este.
Entonces, si has hecho el camino, si has pedido ayuda a un equipo que sepa o a una persona que sepa cómo evaluar, pero si además has consultado a tu médico y tu médico después de hacer una revisión juiciosa puede decir que necesito un medicamento, confiar en el médico va a ser una de las cosas más importantes para ti y poner tú, digamos que la recomendación que venga del lugar donde tiene que venir. No es la profesora de tu hijo la que debe, yo diría a veces casi que opinar, si debe o no. Esta es una decisión médica. Ahora, pues tú eres el papá o la mamá y obviamente vas a tomar decisiones frente a si sigues o no las recomendaciones. Y nos asusta terriblemente pensar en un medicamento de este estilo porque tenemos una sensación de camisa de fuerza, le digo yo. Es como que si decides hacerlo, te vas a tener que quedar ahí eternamente. Y si lo haces de una manera acompañada, pues vas a poder evaluar si realmente es o no lo que se necesita y el médico te va a poder explicar los pros, si eventualmente hay contras, cómo funciona esto. Pero lo que sí nos ha dicho la investigación, y ya hay estudios súper claros alrededor de esto, es que un niño o una niña que tiene claramente, y sabemos después de evaluarlo, que tiene una condición de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que es indicado darle un medicamento, va a hacerle la diferencia hacia adelante, porque los medicamentos lo que van a ayudarle a ese niño o esa niña es a que se organice y se regule, a que se controle mejor, no los aboba, no los atonta, nada de estas cosas, que fíjate la cantidad de mitos que hay, ¿no? Yo oigo en el consultorio cosas como, es que los van a embobar, es que es para calmarlos. Estos medicamentos están diseñados para que ayuden a nuestros niños y niñas de la manera indicada. Entonces, mi recomendación siempre es, busca al especialista. Esto necesita ser visto por el médico, que es el que más te va a poder acompañar y va a poderlo hacer. De hecho, pues necesitas una fórmula médica para esto, ¿no? Y hay otras alternativas, pues podría haberlas. Yo siento que estas alternativas tienen que ser planteadas por un médico, básicamente, y no por las personas como nosotros, ni siquiera yo, que soy psicóloga, puedo dar la recomendación de si debe o no. Puedo contarte qué veo yo en los niños y niñas que llevo muchísimos años viendo cuando la indicación médica juiciosa se ha dado y se sigue la recomendación del medicamento, le puede hacer la diferencia a un niño o una niña entre estar bien y estar mal, desde mi punto de vista. Porque cuando un niño o una niña necesita el medicamento, el médico lo ha dicho, mi experiencia me ha mostrado que le hace la total diferencia en la vida académica, familiar, social y emocional, ¿no? Entonces, pues seguramente sí, claro que las hay, pero yo consideraría que hay que tomar decisiones muy informadas y pensar en lo que necesita ese niño o esa niña, porque a veces lo que nos sucede es que pensamos en lo que necesitamos nosotros, tranquilidad, buscar otra opción, pero al final estamos hablando de eventos, como digo yo, transparentes, que hacen a veces para las familias muy, muy difícil poder oír esta información. Bueno, muchas gracias Juana. Creo que con esto también de alguna manera podemos orientar mejor esa decisión de las familias, que ojalá puedan informarse mucho, reflexionar mucho también como acerca de la decisión y sobre todo pues que esas decisiones que tomen siempre estén buscando el bienestar de las niñas y los niños, que pues es siempre pues lo importante en estos asuntos. Te voy a hacer una pregunta que me pareció interesante, creo que ya igual has hablado un poco de eso a lo largo de la conversación, pero creo que es chévere hacerla para de pronto despejar esas dudas y también despejar mitos alrededor de este tema, y es si este trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una discapacidad. Yo, yo no diría que es una discapacidad, porque lo que sabemos que está alterado, por decirlo así, o que está inmaduro en muchos casos y que a veces no madura del todo, interfiere de manera muy, muy significativa en la vida cotidiana de un niño o una niña. O sea, pensemos, André, en un niño
que tenga unos retos enormes para poderse quedar quieto, por ejemplo, o un niño o una niña con unos retos muy complejos para poder inhibir, parar, esperar, para poder organizar su atención, para poder recibir la información que le está dando el medio. Pensemos, en las niñas hay unas características distintas, entonces a veces es mucho más difícil verlo, porque todo está sucediendo acá y tú ves, pues que esos niños que les decimos, por ejemplo, que echan globos. Entonces, claro, si lo viéramos desde la capacidad de, sí es una realidad que nuestros niños con trastorno por déficit de atención están en menos capacidad de hacer una serie de cosas usualmente eh, ejecutivas, ¿no? De hacer cosas, porque fíjate, porque que no necesariamente está ligado a la capacidad de aprender o a qué tan inteligente soy, a cómo son mis procesos cognitivos. Está directamente ligado con la capacidad que yo tengo de poner en práctica, de ejecutar una serie de habilidades que me ayudan a poder organizar mi aprendizaje, a poder organizar mis relaciones sociales, a poder eh, a organizar y el control, por ejemplo, de las emociones. Entonces sí hay una menor capacidad. Y sabemos que nuestros niños y niñas con trastorno por déficit de atención necesitan ajustes, los necesitan, porque hay una serie de cosas que no van a poder hacer de la misma manera. Te voy a poner un ejemplo. Un niño o una niña que tiene temas con el manejo del tiempo. El trastorno por déficit de atención tiene un asunto muy importante para poder organizar el tiempo. Este es un niño que seguramente va a necesitar más tiempo en el aula de clase para hacer, por ejemplo, una prueba, un examen, por ejemplo. O es un niño que le cuesta trabajo organizar su movimiento y quedarse sentado en una silla, como la mayoría de los niños pueden hacer, pues va a ser un reto enorme. Probablemente para ese niño vamos a necesitar ponerle un caucho para que mueva los pies, permitirle que se levante igual que se siente, hacer pausas activas, darle cositas en las manos para que pueda moverse, permitirle masticar, no sé, en los más grandes pues el chicle o el cauchito, que les ayuda a mantener movimiento mientras están quietos. Fíjate la cantidad de cosas que a veces tenemos que hacer para ayudarlos porque su capacidad es menor o diferente, me gusta a mí más decir, en términos de el grupo social. Entonces, fíjate que estamos hablando de darle lo que necesita para que pueda aprender. Ahora, un niño que tiene además asuntos para poder pensar, la velocidad de pensamiento, que a veces se ve afectada y es que les cuesta, o sea, se toman un poco más de tiempo, pues necesita que ese adulto sea igualmente más paciente, que se tome el tiempo para explicar, que le dé tiempo para responder, entender claramente que ellos saben la norma, sabemos lo que hay que hacer, pero hacerlo es muy complejo. Tú sabes que no pegas, pero es súper difícil no pegarle al amigo cuando no te presta el juguete, porque el impulso sale. Entonces sí, las capacidades están disminuidas, necesitan ayuda, son niños además que en los ámbitos escolares, pues por eso tienen planes individuales de ajustes razonables, los PIAR, porque necesita que el ambiente se ajuste para poderlo ayudar a que se sienta exitoso, porque dentro de las cosas que para mí son muy valiosas de tener en cuenta es que un niño o una niña con un trastorno por déficit de atención diagnosticado es un niño que se va a equivocar mucho en el transcurso de su vida. Y cuando tú te equivocas mucho y no entiendes muy bien por qué y haces lo mejor que puedes con lo que tienes y el ambiente no se ajusta, la sensación de fracaso es enorme. Y una de las cosas que queremos para nuestros niños con cualquier necesidad es construir memorias de éxito, cosas que puedan hacer. Y por eso tener en cuenta que la capacidad está disminuida o que es diferente por un rato, pues nos obliga a tener que ajustar los ambientes para que ellos puedan estar mejor, porque es más retador, definitivamente sí es más retador. Evidentemente, y eso para terminar, las personas con un déficit de atención con hiperactividad están llenos de habilidades. O sea, el nivel de creatividad, la producción de ideas, son proactivos, son creativos, les encanta la música, el arte, las plásticas, pueden aprender, pero necesitan ajustarlo. Entonces, no entender
que esto acompaña una manera de comportarse y una manera de aprender, nos permite saber que necesitan ajustes, aunque la capacidad cognitiva esté bien. O sea, esto no siempre, porque a veces el trastorno por déficit de atención viene acompañado con algunas necesidades o dificultades en aprendizaje que lo vuelven más retador, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para una preguntita más y quisiera hacerte una pregunta que nos acaba de llegar, de hecho, nos pregunta, bueno, una madre, un padre, ¿cómo manejar en casa la necesidad de movimiento? Bueno, este me encanta porque uno tiene la idea que lo que queremos es que, pues claro, me voy a volver. Un niño con un nivel de actividad alto es un reto en una familia. O sea, es un reto dentro de la casa, pues es un reto dentro del aula de clase. Y tenemos la idea que este niño lo que necesita es quedarse quieto. Entonces se va a sentar a comer y se vuelve difícil porque le cuesta trabajo regular su movimiento. O están viendo, no sé, televisión y pues da 3 vueltas, se revuelca en el piso, le brinca al del lado. Y fíjate que la intención que tenemos es que se quede quieto. Hoy lo que sabemos es que movimiento se regula con movimiento. Paradójico, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Ese niño que se mueve tanto necesita que le demos movimiento. Claro, le vamos a dar movimiento controlado y regulado. Entonces, por ejemplo, tener la expectativa de que él vea televisión con la familia quietico y no se mueva, pues es altísima. Entonces probablemente vas a necesitar ajustando, permitiéndole sentarse en un cojín en el piso, en donde tenga un poco más de espacio para que no le caiga encima al hermano, o vas a entregarle algo para que juegue con las manos para que pueda moverse. Entonces, fíjate que tiene mucho que ver con la expectativa de la familia. Quienes hemos vivido con personas que se mueven mucho, sabemos que cuando les pedimos que se queden quietas y no les damos recursos para moverse, de alguna manera, esto se complejiza, se detona. Entonces, si tienes un niño que se está moviendo mucho, pues tienes que darles experiencias de movimiento. Entonces, en la casa, pues sí, vas a tener que ayudarlo a que pueda jugar, a que tenga, por ejemplo, pelotas que no sean balones que destruyan la casa, pero es una pelota de espuma, a que juegue con cosas para jalar. Y yo he aprendido con el tiempo que ser un muy buen observador te ayuda a saber qué tipo de información necesita tu hijo. Si está pegando, necesita lugares que le den esa información motora. Si está tirando cosas, necesita poder tirar de manera adaptada. Entonces, hagamos bolitas de papel, busquemos lugares donde puedan jugar a tirar para que no estén tirando otras cosas. Si está jalando, que esa es otra de las cosas, pues pongamos cauchos que le permita jalar. Hay unos cauchitos los cauchos estos como hacer ejercicio que le permiten a un niño jugar con esto. Si es hora de sentarse en la mesa, de pronto le va mejor parado que sentado, porque le cuesta trabajo estar sentado, es un reto para él. Entonces tiene mucho que ver con cómo le permites ejecutar manteniendo su necesidad de movimiento, porque lo necesita. Luego eso irá migrando y va madurando, y es el momento en que te encuentras con un adulto que se sienta pero mueve la pierna permanentemente porque le cuesta trabajo, es una manera de regular, ¿no? Que está jugando con algo en las manos, porque eso va a ir madurando. Muy importante para esa familia tener claro que las consecuencias, los castigos, el regaño, todo esto, pues no depende de eso para que logre organizarse, porque esta es una necesidad biológica de su cuerpo. Y lo que vemos es que ellos, si tienen opciones de moverse mientras hacen cosas, igual esto sucede en el aula de clase, pues van a poder estar mucho mejor porque el movimiento a veces regula. Entonces lo necesitan. Clarísimas esas recomendaciones, ser muy observadores y regular el movimiento con movimiento. Entonces, bueno, muchas gracias Juana por este espacio que compartimos y también a todos ustedes por acompañarnos en este espacio desde diversas regiones de Colombia. Acompañemos a nuestras hijas, hijos y adolescentes, sigámonos informándonos sobre el tema. Si quieren saber más sobre este y otros temas relacionados con el desarrollo de niñas y niños, los invitamos a consultar la nueva versión del Kit Papás Juntos Aprendamos, una caja de herramientas para acompañar los procesos de aprendizaje de sus hijas e hijos y lograr identificar las situaciones en las que es necesario el acompañamiento de un profesional.
Pueden consultarlo en https://juntosaprendamos.redpapaz.org. No olvide descargar la app Te Protejo o ingresar a www.teprotejocolombia.org para reportar cualquier situación que pueda vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los invitamos a suscribirse al Mail Papás para estar enterados de toda nuestra programación y recibir mejores herramientas para garantizar el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, Juana, y a todos ustedes por seguir trabajando André. juntos en A Cerrar Brechas. Gracias, Juana. Un abrazo, gracias. Un abrazo, que estés muy bien.